Señora López, abra el micrófono. Ok, se apaga solo No, yo como se lo cada. cerré porque usted Oh, ok, se... ok. Ok, le- le- déjeme como, ok. permíteme, Si no permita. fue Jesús, López, ¿quién fue? López. Ok, siga pues. Usted no escuchó cuando yo le respondí porque usted habla antes de que yo termine de hablar. Por eso fue que no escuchó y ya lo confirmaron acá los hermanos. Porque yo no quiero que me den por mi lado, sino que sean verdaderos. Ok. Yo le dije, no fue Jesús. ¿Usted no me escuchó? Sí, escuché eso. Ah, ¿y entonces por qué dice que no le respondí? Porque yo no le pregunté quién Le no voy a fue. explicar, es que usted, el problema es que escucha y no espera que termine la respuesta. Ok, termine pues. López, si yo le pregunto algo a ti, yo espero la respuesta. Sí. Pero usted está como muy acelerada porque cree que usted puede ganar ese argumento. Yo le contesté que no fue Jesús. Ahora, Ok, cuando dice el mundo por él fue hecho, se sí. refiere por el verbo, que ya está el verbo en la tierra, en el mundo. El verbo en la tierra es la palabra que se está llevando a cabo, esa predicación de la palabra. A través de esa palabra es que es hecho el mundo. No está refiriéndose a la persona Jesús creando en Génesis. Se está refiriendo a la obra del verbo hecho carne. Ok, Por ¿y eso quién es dice, el verbo? déjame, si notas, no, déjame termino, Ok, mujer. termina pues, Está muy termina. apuradita porque crees que tienes punto. Pero aquí Termine. todos tus puntos van a caer porque tú estás haciendo a Jesús el verbo. No, Jesús no no estoy. es. Si Yo notas que le estás estoy hablando otra vez, ¿por qué no preguntando. me dejas terminar? Ok, siga. Es que está necia. Escucha. Te lo estoy aclarando para que veas. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No está hablando de Jesús. Está hablando de la palabra hecha carne en Jesús. A través de la predicación es que vienen a hacer las cosas. No es un hombre, Jesús. La luna fue hecha. El sol fue hecho. No está hablando de eso. ¿Ok? Sigo leyendo para responderte. Dice, y el mundo por él fue hecho. El contexto tiene un sujeto. El sujeto del contexto no es Jesús. El sujeto del contexto es la palabra. Vuelvo y lo pongo. Nunca dice Jesús creó, ni dice Dios creó. Dice que por la palabra, porque viene hablando del verbo hecho carne. No es Jesús. Ahora, ¿cuál es su otra pregunta? Ok, pero en el versículo 10 está hablando de la luz verdadera, que usted dijo que es Jesús. Dice aquella luz verdadera venía. Venía. Ajá, a Correcto. este ¿Y cuál es mundo. la Sí. luz? Jesús. Ok, pero cuando dice por él, no dice la luz. Vea que No, dice la y él son dos distintos, ¿o no? sí, sí. Ah, ok. Adelante, ¿cuál es la otra pregunta? Pero la luz, sabemos que la luz es Jesús. ¿Va a Y el regresar a la versículo luz? ¿Tiene 10 otra dudita? continúa. Hablemos de la luz, pues. Hablemos de la luz. Ok, la luz verdadera es No, porque la luz, dice escuche, venía a este póngame mundo. atención, aquí es donde viene el problema. Quiero que nos regresemos, escúcheme lo que le voy a proponer. Regrésese al versículo 4. Ok. En él estaba la vida y la vida era la luz de los Pare, hombres. ¿en quién estaba la vida? En él. ¿Y quién es él? El verbo. O sea, voy a poner el verbo aquí y voy a poner acá. Ok. En él estaba la vida, aquí tengo la vida. Ujú. Y la vida era la luz. En el verbo era que estaba la luz. ¿La luz no es el verbo? ¿Copió? ¿Copió o no copió? Sí. Si nota que en el verbo estaba la luz. Cuando el verbo se hace carne, trae la luz. Cuando el verbo viene a la vida de Jesús, allí es Jesús la luz. Pero la luz es por el verbo que sale. La luz viene del verbo. La luz está en el verbo.
Sí, No está pero hablando de Jesús. Vamos a leerlo más tranquilo. Versículo 2 y 3 y 4. Mira lo que dice. Juan 1:2 dice, Él era en el principio con Dios, el verbo. Todas las cosas a través de Él fueron hechas a través del verbo. Nada de lo que se de hecho fue hecho sin el verbo. ¿Estamos hablando del verbo hasta ahí, López? sí, En Él estaba la luz. Ya nota que Él no es la luz. ¿Copió o no copió? sí. En Él estaba la luz. Sí, o sea que el verbo no es la luz. En Él está la luz. Si usted Ok. confunde del principio, por eso cuando llegas al versículo 9 y 10, tú dices que es Jesús. Ok, déjeme leerle déjeme darle mi interpretación y luego ¿De usted qué versículo? contesta. ¿De cuál Del versículo? mismo. ¿Del 4? Del mismo, del No, 1 es que al yo 2. estoy hablando del 4. Hábleme del 4. Explíquemelo. En él, en Dios, ¿verdad? Estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿El Dios dice ahí o en el verbo? ¿En cuál versículo? En el 4. Sí, en él estaba la ¿Y vida y quién la es vida. Él? ¿Quién es Él? Dios. ¿Dice Dios ahí? No, yo digo que No, él. entonces no, yo quiero que la Biblia lo diga, no usted. Ok, en él estaba la vida, Entonces, ¿quién es Él? el verbo. Gracias. ¿En Él estaba qué cosa? Pero el verbo, ¿quién era? Señora, ¿vamos a hablar del verbo o no vamos a hablar del verbo? Si estamos hablando Es que del verbo. el problema, López, que ustedes dan por sentado que tienen la razón. Y les No. están abriendo los ojos. Y te puedo No. poner unos palillos en los ojos de esos de pinchar comida. Y te aseguro que le das así y te rompes los ojos. para No, pero es que mire, señor, aquí dice el verbo Señora era López, Dios. ¿me puedes explicar el versículo 4? Sí le dije, en Adelante, él explícamelo estaba pues, la vida. explícamelo. Ok, en él estaba la vida. Usted dice que él es el verbo, ¿verdad? Sí, está hablando del verbo, de la palabra. Ajá. Entonces, y en el versículo 1 dice el verbo era Dios. Sí, So, pero, podemos pero yo decir- no tengo ningún problema con eso. Yo lo que quiero que usted me diga si el verbo es la luz. en él estaba la vida y la vida Entonces, era la contésteme luz la de los pregunta hombres. para entenderla. Ok, ok. ¿El verbo es la luz o en él estaba la luz? Y la vida era la luz de los hombres. No, él dice la luz estaba en él. Entonces, ¿el verbo es la luz? No, pero si sigue leyendo puede comprobar que sí. ¿Está bien? ¿Dijo que no o dijo que sí? Y si solo lee hasta el versículo 4, no. López, yo solo necesito la respuesta porque pareciera que no la quiere responder. Yo dije que no, si solo lee hasta Ok, el versículo 4, la respuesta Hablemos del es verso no. 4 ahorita. Ok. En el verso 4, ¿el verbo es la luz o en él estaba la luz? En él estaba la luz. Ok, gracias. ¿A dónde el verbo es la luz? Adelante. Entonces leamos del 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, Ok, No. ¿de qué vino a dar testimonio Juan? de la luz. Ajá, siga. Ok. Y luego dice, no era la luz él, ¿verdad, Juan? Sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Y quién vino a este mundo? Jesús. O sea, ahí es como vemos que sí está hablando de Jesús, que la luz es Jesús, porque dice, aquella luz venía a este mundo. Y luego dice, en el mundo estaba y por el mundo y el mundo por él fue hecho. Ahí vemos que es Jesús que era la luz, que el mundo por él fue hecho. Entonces Jesús no es el verbo. Y en Génesis dice que Dios creó, ¿verdad? Entonces por eso podemos ver allí que la luz es Este es el problema con ustedes. El problema. Que no te puedes mantener en un texto si no andas. Es que no es solo un texto para probar. Se López, ocupan varios textos. escucha. Cada vez que tú te sales de un contexto y te vas para otro, tienes que ir a sacar de contexto algo del otro texto. Sí, estoy de acuerdo. Te pregunto nuevamente, ¿Jesús es la luz? Sí. ¿Y esa luz es la luz de Génesis? Es como la luz de Génesis. Y no te fuiste para Génesis ahorita.
Pero yo no dije la luz en Génesis. Ok, Yo dije entonces, que ¿por qué Génesis te dice fuiste para en el- Génesis? Ok, ahorita le explico por qué. Explícame Porque por en qué te fuiste Génesis- para Génesis. Sí, en Génesis dice, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, y el mundo por él fue hecho. Y aquí está hablando de Jesús. O sea, que Espérate, si Jesús aquí, pare. Cuando dice el mundo por él fue hecho, ¿está hablando de Jesús? sí, está hablando de la luz verdadera que es Pare, Jesús. escuche, solo contesta la pregunta, mujer. Ok, sí. Porque tú no oyes mi pregunta, no la analizas, hablas tonterías después. Ay, Te no. pregunté. Hable con respeto, por favor. No, es que yo no te estoy respetando, te estoy diciendo algo que estoy mirando en ti. Ok. Le No te estoy contesté hablando que a ti, sí. yo no te ofendí a ti, que eres fea, que eres loca. No te dije a ti nada de eso. No, yo solo digo Te que me hablo hable de la con tontería respeto. que dijiste. Eso es falta de respeto. No, si tú no le gusta, pues bájese. No, ok, siga. Y entonces, shh, escuche pues. Ok, siga. Mira, escuche. Cuando el texto dice, y el mundo por él fue hecho, ¿usted dice que es Jesús? Sí, porque está hablando de la luz. Si notas que... Ok, Voy otra vez. sí. Voy a preguntar, cuando el texto dice, y el mundo por él fue hecho, ¿está hablando de Jesús? Sí. Ok, ¿y cuál mundo fue ese? Pues el mundo que estamos aquí. ¿El planeta Tierra? Sí. ¿Jesús creó el planeta Tierra? Pues todo lo que creó en Génesis. Tú lo tienes que contestarme, señora, por favor. Ok, sí. Es que ese es el problema, que ustedes quieren agregar. Sí, mi respuesta Y es lo que sí. agregan es más problemas. ¿Jesús creó el planeta Tierra? Sí. ¿En dónde puedo leer yo que Jesús creó el planeta Tierra? Si quiere encontrar algo específico, Jesús creó el planeta Tierra, no lo va a encontrar, pero va a Ok, encontrar pero todo lo de Génesis Entonces, 1. ¿no hay un texto que diga Jesús creó el planeta Tierra? Pues dice los cielos y la tierra. No me está contestando. Ay, señora. Pregunta, ¿hay un texto que diga Jesús creó el planeta Tierra? No, porque en ese Ok, tiempo no hay se otra- llamaba planeta Hay un Tierra. texto que No, diga... no hay. Permita, déjame preguntarle otra vez, que así la vamos a llevar. Cada vez que usted le agregue lo que no estoy preguntando, le vuelvo a hacer la pregunta. López, ¿hay un texto que diga Jesús creó el planeta Tierra? No. ¿Y usted por qué dice que Jesús creó el planeta Tierra? Yo estoy diciendo que Jesús creó los cielos y la tierra. Deme el versículo que diga Jesús creó los cielos y la tierra. No dice Jesús, pero aquí le Pare. Aquí le expliqué cómo se refiere a Jesús. Señora. No, déjeme, Señora. es que ya le dije que no dice Jesús. Señora, es que lo que yo quiero es que pare de mentir. Eso es lo que quiero hacer. Para de mentir, entonces. Abre el micrófono. Para de mentir, yo no estoy mintiendo. Voy a volverle a preguntar y me dice si está mintiendo o no. Pregunta. Ay, no. Escuche. ¿Jesús creó el cielo y la tierra? Sí, Gracias. Deme el versículo donde Jesús diga. te lo Jesús- acabo de leer. No, En el mundo- mira que no en me el deja terminar mundo- la pregunta. Ok. Pregunta, otra vez entonces. Pregunta para usted. ¿Jesús creó el cielo y la tierra? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo a Juan 10. ¿Solo es de sí o no? Sí. Otra vez la pregunta. Sí, Señora, ¿Jesús creó el cielo y la tierra? sí. ¿Sí o no? Ok, ¿me puede dar el versículo que diga Jesús creó el cielo y la tierra? Ay, pero que no le estoy diciendo que está en el versículo 10. En el mundo, aquí está, el mundo por él fue hecho. Y No, está ahí dice el hablando de mundo la luz. por él, pero no dice Jesús. Pero está hablando de la luz. Voy a y volverle a usted dijo preguntar. que Jesús El es la texto luz. dice... Usted dijo que Jesús es la luz, ¿sí o no? No me está contestando la pregunta. Usted tampoco me está contestando. Pregunta. ¿Dice el texto Jesús creó el mundo? Dice el mundo por él fue No me hecho. está contestando la pregunta. Pregunta. El texto dice ¿Jesús creó el mundo, sí o no? No. Pare. Entonces no dice. Usted no sabe sustituir, no sabe, ¿Hay no que tomó sustituir? como- ¿Hay que sustituir? Usted, sí, se puede sustituir en argumentos. Señora Se puede López. Señora se López. puede sustituir como la luz verdadera es Señora Jesús. López. En Señora el López. mundo estaba. ¿Hay que sustituir los textos bíblicos? No, es una forma de argumentar que yo aprendí en la Oh, es una universidad. forma de argumentar, pero ¿por qué Sí. miente entonces? ¿A dónde estoy mintiendo? Si Correcto. dice que la luz verdadera... Pregunta. ¿Dice que la luz creó el mundo?
Dice el mundo es... No me dice, contesta en la el pregunta. mundo- Si nota que no me la contestó la pregunta, Ok, pregúnteme voy otra a vez. preguntar. ¿Dice el texto, la luz creó el mundo? ¿Sí o no? No, no, Ok, pare, no dice, ¿verdad? no. Muchas gracias, no dice. No, que ahora usted contésteme. ¿Quién es la luz verdadera? Jesucristo dice, Ok, yo soy la luz del mundo, no ok. dice la luz verdadera. Ok, entonces ¿a quién se refiere el ¿Cómo dijo versículo Jesús? 9? Ahora viene mi pregunta. Pregunta para usted. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? ¿Lo dijo sí o no? Sí, sí. Ok. ¿Dice el texto que la luz creó el mundo? No. Eso es lo que vengo diciéndote ya ratos. Pero es que yo le estoy llevando a cómo después, no dice específicamente esas palabras, Es pero sí correcto, dice es usted eso. que las dice. Es usted. Ay, no. Ok, mire. ¿Quién es la luz verdadera en el versículo 9? No dice. Usted, Señora cuando López, empezamos a hablar de señora primero, López, la voy a usted tener que dijo, silenciar para que oiga otra vez. Yo le pregunté a usted que si la luz creó, te dijo que no. Usted quiere meter el texto de Juan 14 cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no, y lo yo no quiere quiero meter. Pare, déjeme terminar. Usted quiere meter Juan 14 en Juan 1. Juan 1. Ok, pero al principio usted me dijo que la luz verdadera en el 9 era Jesús. Eso usted lo dijo. Venía, le dije, no dije que era. Sí dijo que era Ok, Jesús. pare. El texto dice, ¿venía? ¿Sí o no? No, venía a este mundo, sí. Ok, pare otra vez. Dice el texto, venía, ¿sí o no? Sí. Correcto. Y dice, ¿la luz creó el mundo? No. Entonces, ¿quién es el que dice que la luz creó el mundo? En el 10 dice, en el mundo estaba Jesús. No, yo no le pregunté eso. A usted le vuelvo a preguntar. Es que mire. Es que le el voy a- problema es que usted no oye, Es señora. que el problema que usted quiere Es que el problema es que no oye. Usted ahorita ya no me quiere contestar la pregunta. Hola, ¿qué tal? Sí, pero podrías espere su turno, señor. Si tiene impaciencia, estoy hablando con una dama aquí. Y ya va a tener su turno. Yo creo que no pasa nada. Apenas son las... ¿Qué hora son? Las 10:36. Temprano. Sí le contesté lo que usted me Ok, voy a preguntó. preguntarle otra vez. Solo escucha la pregunta. Dice el texto, ¿la luz venía a este mundo? Sí. ¿Y cuándo vino la luz? No dice cuándo. Dice en el mundo estaba. No dice el mundo estaba. Sí dice en el mundo Señora, estaba. por Lea el favor. versículo 10. Léeme el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este Pare, mundo. pues, pare. En el Dice el mundo- texto, ¿venía? Sí. Pare. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino qué? Sorda se volvió ya. No, que no entiendo lo que me pregunta, porque yo le estoy contestando. Ok, el texto dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Así dice el texto? Sí. ¿Y cuándo vino esa luz? No dice aquí cuándo, solo dice venía a pare, este no, mundo. no dice el texto. No. O Dice sea, venía. espere, voy a ver el texto aquí porque el texto está diciendo, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahora viene mi pregunta. ¿Cuándo fue que vino esa luz? No dice. ¿No dice? No. ¿Sabe por qué usted se confunde? Ya rato me respondiste. Te Ajá. confundes porque tú sientes que tu argumento, wow, qué gran argumento, y le vas agregando cosas que no dice el texto, y por eso es que tú crees que tienes un argumento válido porque le agregas y le agregas. No, Te lo yo no, explico. yo todo lo que le digo ha sido basado en Vamos a ver si es versículos, yo no he cierto. agregado nada. Cuando yo te pregunté, Jesús creó el mundo, me dijiste que sí primero, ¿verdad? Sí, leemos todo. Y después sí. dijiste que no. Después No, te yo no dije pregunté, que no. ¿la luz creó el mundo? Me dijiste que sí. Y después me dijiste que no. Yo no he dicho, yo no he Bueno, ahora cambiado vamos. mi Mira lo que dice el respuesta. texto. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Escucha bien, eso dice. Ahí no está hablando de Génesis, de que esa luz hizo algo en Génesis que venía a este mundo.
Cuando tú te vas al texto, mira lo que dice en Juan capítulo 6, verso 14. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pregunta, ¿quién era ese profeta que Lea, había de... ¿qué capítulo es ese? López, yo te lo voy a leer y te digo. Juan 6, Ok. 14. Juan 6:14. Léamelo, por favor. Déjeme lo busco. Esto va a ser devastador. Ok, aquellos hombres Hermana entonces, Ena, paciencia, hermana Ena, por favor. aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, ese verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pregunta, ¿entendían ellos que había de venir un profeta al mundo? Parece que sí con este versículo. ¿Y quién era ese profeta? Está hablando de Jesús, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo vino ese profeta al mundo? Cuando vino Jesús. ¿Cuándo? Deme el día exacto. ¿No sabe? No sé cuál día exacto. Yo sí vino lo Jesús. sé, yo sí lo sé. Ok. Lucas 4, versículo 17 en adelante. Tenía 30 años cuando empezó a ser profeta. Sí, Escúcheme, ser profeta no es que desde niño, sino que en el punto, en el tiempo, cuando Dios lo llama al ministerio de profeta. sí, estoy de acuerdo. Lucas 3, versículo 2 dice, vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Y él fue por las riberas del Jordán predicando el arrepentimiento. Pero Ujú. antes de eso, versículos hacia atrás, el capítulo de los últimos versículos dice, el Padre, tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado futuro. ¿Cuándo era que el profeta iba a venir al mundo? Cuando fuera llamado a ser profeta. ¿Cuándo? Cuando empieza a profetizar. ¿Estamos claros en ese punto? Sí, Entonces, ¿entendían ellos que el profeta había de venir al mundo? sí. En Juan 18:37 Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo. ¿Cuándo fue que vino Jesús para juicio a este mundo? ¿Cuando nació? ¿O cuando empezó a predicar del Cuando Jordán hacia empezó a adelante? predicar. Perfecto. En Juan capítulo 9, capítulo 18:37 dice, para esto yo he venido y para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Venir al mundo no es nacer. En la terminología de Jesús, venir al mundo significa el ministerio. El ministerio. Allí es que viene al mundo. Ahora, si usted le gusta, en Juan 1:15 dice, el que viene después de mí es antes que mí porque es primero que mí. O sea, Jesús venía después de Juan. Entonces, cuando el escritor te dice, aquella luz verdadera que alumbra en tiempo presente. Para el escritor en el tiempo presente ya está alumbrando esa luz verdadera al hombre. Entonces, él se regresa al pasado. Aquella luz verdadera que hoy alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que hoy alumbra a todo hombre, venía al mundo. Se refiere al momento cuando Jesucristo es embestido con la palabra de Dios en el Jordán. Hacia adelante. Allí Jesucristo comienza a ser la luz del mundo. López, hasta ahorita, ¿he dicho mentiras o he dicho Biblia? No, está bien todo. Bueno, continuemos. Ahora voy a seguir, mira. Jesús tenía 30 años, López, cuando él empezó a ser luz del mundo, cuando empezó a ser el Cristo, cuando empezó a ser el profeta, cuando empezó a ser el mensajero. Luz del mundo es cuando él empezó a ser luz, pero la luz que Jesús trae, todo el escritor está poniendo que la palabra abstracta de Dios, esa palabra es por el medio que Dios utiliza para hacer todo. Pero no confundas la palabra con la luz. La luz está en el verbo. Cuando el verbo viene a Jesús, en el verbo está la luz. ¿Cómo que en el verbo está la luz? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, usted agarra una luz usted en la oscuridad, agarra una luz usted en la oscuridad, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Yo estoy aquí, voy a estar con el gatillo fijo aquí. Vamos a ver, yo voy a apagar mi luz. Yo apagué la luz, pero si yo le hago así, mire, no me mira, pero está viendo la luz usted. No me mira. Pero si yo me pongo la luz en la cara, sí soy yo. Pero ¿qué es lo que está viendo aquí la gente? La luz, solamente está viendo la luz. Entonces, eso es lo que está pasando.
En el momento que Jesucristo empieza a predicar la palabra, en ese momento de esa palabra viene la luz. Al predicar la palabra, Él empieza a ser la luz que proviene de la palabra. Lo que hace a Jesús que sea la luz es tener la palabra. ¿Comprendió hasta ahorita, López? Sí. Hermanos, ¿alguien de los que están arriba está comprendiendo? ¿Sí o no? Sí, hermano, claro, todo. Sí, amén. Los que están en los comentarios ahí abajo, están entendiendo, en Él estaba la luz, en la palabra es que está la luz. Jesucristo no puede ser la luz si no tiene la palabra de Dios. Dígame alguien que puede ser luz sin tener la palabra de Dios. No, nadie. Y eso está bien clarito, predicador. Buenas noches a todos por ahí. Intenso, pero está bien. Ella está luchando, ella está guerreando, perseverando. Dice, eso que usted está diciendo está tal cual en Hechos 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesús. Entonces yo le iba a preguntar a ella, entonces, ¿Jesús habló del evangelio de la paz o habló de él mismo? ¿Cuál de las dos era, verdad? O sea, para empezar, un mensaje, ¿cómo puedes decir que de ahí nace un humano? No es lógico. Un humano sí puede nacer un humano o aparecer un humano, no sé cómo es que nos metió la teología todo ese cuento. Adelante. Dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. O la palabra era hacia Dios, la palabra era de Dios, la palabra era relación a Dios o relación con Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra es la que expresa a Dios. A Dios nadie le puede ver, pero es expresado con palabras. Entonces, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, cuando la gente lee y la palabra de Dios cree que es otro Dios y quitan a Dios y ya tienen otro, ya tienen dos. No, el texto está diciendo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, la palabra era poderosa, la palabra era divina, porque la palabra Dios se convierte en un atributo de la palabra logos. Si usted cree por alguna razón, los que están viendo aquí, los grandes filólogos, griególogos, expertos en lingüística, refútenme. Hagan un video refutándome que la tercera cláusula y Dios era la palabra o la palabra era Dios. La palabra theon que está ahí, esa palabra que usted encuentra aquí en Juan, escuche, esa palabra que está aquí en Juan, refútenme. Refútenme. Dígame que estoy equivocado. Cuando dice kai theon eimi ho logos y Dios era esa palabra o esa palabra era Dios en el sentido de que la palabra era poderosa, la palabra era divina. ¿Por qué la palabra es divina? Porque es la palabra de Dios. No es que sea Dios y otra persona llamada verbo, que es Jesús, es su palabra. Y cuando esa palabra se hace carne, dice el escritor, y aquella palabra fue hecha carne. Y hemos visto su gloria. Ya él habla en presente que lo vieron, la gloria de la palabra hecha carne. Como la del unigénito. O sea que en ellos experimentaron la palabra como lo que vieron en Jesús. Como lo que vieron en Jesús. Si voy a poner este video en YouTube, es posible. Descargo videos, pero después no tengo el tiempo para editarlo porque hay muchos insultos y muchas cosas de las personas. Entonces es bien difícil ponerlos en YouTube, pero puedo tratar. Entonces, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo expresaba a Dios. Entonces después dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuándo fue hecho carne? Bueno, hacerse carne no es literal. Hacerse carne es una manera de hablar, o poéticamente, o metafóricamente, está personificando a la palabra como alguien que se convierte en humano o que se hace carne. Pero nadie va a creer que es literal, sino, y aquella palabra vino a su plenitud.
La palabra fue cumplida. La palabra vino a ser realidad y hemos visto su gloria como la del Hijo. O sea, que ellos entienden que aquella palabra vino a ser vida en Jesús. De hecho, en Juan 6, 43 y 44 en adelante, le dice a los discípulos, ¿y ustedes no se van a ir? ¿Y a dónde iremos? Si solo tú tienes el verbo de vida. No le dicen, ay, que tú eres el verbo. No le dijeron eso. Le dijo, solo tú tienes el verbo de vida. Solo tú tienes palabra de vida. Es fácil. Si la gente hubiera creído Jesús era el verbo caminando, me han dicho, verbo, ven acá, verbo, saludos, verbo. Verbo, te busca tu madre y tus hermanos. Baja de la cruz, verbo. No. El escritor está entendiendo que él está personificando la palabra como haciéndose carne y habitar entre ellos o en ellos. Y ellos miran su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y luego empiezan a hablar de Juan el Bautista, del verso 15, no te lo dice el verso 15. Juan dio testimonio de él. ¿De quién? Del Hijo. Pero Juan da testimonio antes. Él no ha empezado su ministerio. El texto está claro. En el verso 14 se hace carne. Y luego ponen a Juan dando testimonio de él. Porque a partir del Jordán va la palabra a venir a Jesús. Dio testimonio de él. Proclamó diciendo, este es aquel, ya cuando lo tiene enfrente, dice, este es aquel del que yo decía, el que viene después de mí, es primero que mí. Porque de su plenitud tomamos todos, recibimos, ya el escritor en el futuro, cuando está escribiendo el escritor, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Este es el escritor haciendo un comentario. Porque de su plenitud tomamos todos y recibimos gracia por gracia. La ley y la verdad por Moisés vino, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la primera vez que menciona a Jesucristo. Entonces, ¿cuándo fue que llegó la gracia y la verdad? No fue antes del Jordán, fue después del Jordán. Todo parte del Jordán hacia adelante. Del Jordán hacia adelante. No del Jordán hacia atrás. No hay ninguna predicación de Jesús. López, ¿hayas encontrado alguna predicación de Jesús antes del Jordán? Oye, ese no fue López. ¿Se nos durmió López ya? Hola, Alan Díaz. Hola, Rafael.